Las casas españolas de antaño guardaban secretos que hoy parecen casi imposibles de imaginar. Cada rincón contaba una historia y cada detalle mostraba una manera diferente de habitar el mundo. Eran espacios únicos llenos de costumbres sorprendentes que revelaban cómo la vida cotidiana podía ser tan ingeniosa, dura y absolutamente fascinante. 1. Retrete en el patio. En muchas casas españolas antiguas, el baño no estaba dentro del hogar, sino en una pequeña caseta al fondo del patio. Había que salir sin importar el clima, cruzando el frío, la lluvia o el calor sofocante. Era un acto cotidiano que hoy pareciera una tortura. Las familias se acostumbraban a ese recorrido diario, con una linterna en la mano y el sonido del viento colándose entre las rendijas. Aquellas construcciones eran simples, con una puerta de madera, un hueco rudimentario y en muchos casos sin agua corriente. Representaban una época de carencias, pero igualmente de resistencia. A pesar de la incomodidad, eran símbolos de una vida más dura, donde la sencillez y el ingenio sustituían el confort moderno. 2. Alacena con cortina. Antes de los muebles de cocina con cierre suave y acabados brillantes, existían la humilde alacena con cortina. Era un hueco en la pared con estantes donde se guardaba la vajilla, el pan, los condimentos o los tarros de cristal. En lugar de puertas, una tela colgante servía de protección visual. Algunas estaban adornadas con encajes o estampados coloridos que daban vida a la cocina. Este invento reflejaba una época en la que la funcionalidad era más importante que la estética. No habían lujos ni medicamentos, solo practicidad. Su sencillez tenía encanto y demostraba cómo, con pocos recursos, se podían crear soluciones ingeniosas. Hoy se considera una rareza, pero en su momento era una muestra del espíritu creativo y ahorrador de los hogares españoles. 3. Interruptor de perilla de baquelita. En lugar de presionar un botón, las antiguas casas españolas obligaban a girar una perilla de baquelita para encender la luz. Su sonido seco, ese clic tan característico, marcaba el inicio del resplandor eléctrico. Estaban fabricados con un material resistente y elegante, de color oscuro y aspecto brillante. Su diseño tenía una personalidad propia, muy distinta a los interruptores planos y silenciosos actuales. Aquellos pequeños mecanismos eran símbolos de modernidad en su tiempo, pero también de durabilidad. Podían pasar décadas sin romperse ni fallar. Hoy, ver uno en una pared antigua evoca nostalgia por una época en la que la electricidad todavía era una novedad y hasta un simple interruptor tenía carácter, peso y presencia. 4. Fresquera de mármol. Antes que los frigoríficos dominaran las cocinas, muchas casas españolas dependían de la fresquera de mármol. Este invento aprovechaba la frescura natural del material para conservar los alimentos sin necesidad de electricidad. Su estructura, normalmente empotrada en la pared, tenía rejillas para permitir la circulación del aire y una losa de mármol que mantenía baja la temperatura. Allí se guardaban quesos, frutas o embutidos y el mármol hacía su magia, manteniéndolo todo fresco incluso en pleno verano. Era un ejemplo perfecto de ingeniería doméstica natural. No generaba ruido, no gastaba energía y funcionaba a la perfección. Hoy sería impensable vivir sin un frigorífico, pero aquella solución era una muestra brillante de cómo la gente sabía aprovechar los recursos sin depender de la tecnología. 5. Plomos de porcelana. El sistema eléctrico de las casas antiguas no contaban con interruptores automáticos. En su lugar, se utilizaban plomos de porcelana, pequeños fusibles que se fundían cuando había un exceso de corriente. Al producirse un corte de luz, alguien debía ir corriendo al cuarto eléctrico y reemplazarlos manualmente. Era una tarea cotidiana y algo peligrosa, pero formaba parte de la rutina doméstica. Muchas familias tenían un cajón lleno de repuestos porque los apagones eran frecuentes. Este sistema representaba una época en la que la electricidad era un lujo y al mismo tiempo un desafío. Aunque hoy parezca un método rudimentario,
Su diseño tenía una belleza natural y un encanto artesanal que se ha perdido en los dispositivos modernos. 6. Mesa, camilla con brasero. El centro de la vida familiar no era el sofá, sino la mesa camilla con brasero. Este invento combinaba muebles y calefacción. Una mesa cubierta con una faldilla y debajo un brasero con carbón o cisco. Todos se sentaban alrededor, compartiendo el calor que se acumulaba bajo la tela. Era el lugar donde se cocía, se hablaba y se comía. Aunque parecía acogedor, era muy peligroso, ya que el brasero podía provocar incendios o intoxicaciones. Sin embargo, nadie lo cambiaba por otro sistema porque ofrecía un calor que ninguna estufa moderna igualaba. Aquella mesa era el verdadero corazón de la casa, una tradición que unía generaciones en torno a la calidez del hogar. 7. Calentador de butano. Encender el calentador de butano era todo un ritual. Había que abrir la llave, presionar el botón y escuchar el sonido del gas encendiéndose. Dependía de una bombona naranja que, por supuesto, se acababa en el momento menos oportuno, normalmente cuando alguien se estaba duchando. Aún así, era el método principal para tener agua caliente en millones de hogares. Su olor característico, su sonido metálico y el miedo a que se apagara formaban parte del día a día. Hoy, los sistemas eléctricos lo han sustituido, pero aquel aparato sigue siendo un símbolo de la vida práctica, resistente y a veces caótica de la España del pasado. 8. Portero eléctrico de rueda. Antes de los timbres modernos, existía un artefacto peculiar y ruidoso: el portero eléctrico de rueda. En lugar de presionar un botón, el visitante giraba una manivela que generaba un zumbido metálico dentro de la casa. Era un sonido estridente, casi imposible de ignorar, que anunciaba la llegada de alguien con fuerza impresionante. Este sistema no transmitía voz ni imagen, solo una vibración que hacía temblar las paredes. Su diseño, aunque primitivo, era ingenioso y cumplía su función a la perfección. Representaba una época en la que cada invento, por simple que fuera, se consideraba un avance. Hoy, en la era de las videollamadas y los porteros digitales, resulta curioso pensar que ese giro mecánico era el punto de contacto entre la calle y el hogar. 9. Tragaluz con vidriera de colores. Las casas antiguas no necesitaban lámparas decorativas para tener encanto. Bastaba con una tragaluz adornado con vidrieras de colores para transformar una estancia común en un espectáculo de luz natural. Este elemento no solo iluminaba los pasillos, sino que proyectaba tonos rojizos, verdes y azules que cambiaban con el paso del sol. Era una forma de arte doméstico que combinaba utilidad y belleza. Además, ayudaba a ventilar las habitaciones, manteniendo el aire fresco sin necesidad de ventanas abiertas. Con el tiempo, la modernización eliminó estos detalles artesanales, sustituyéndolos por estructuras más funcionales, pero menos encantadoras. Aquellos tragaluces eran el alma de muchas viviendas, una fusión entre arquitectura, ingenio y estética que hacía que incluso la luz tuviera personalidad. 10. Cocina de carbón o leña. El corazón de toda casa española era la cocina de carbón o leña. Allí no solo se preparaban las comidas, se calentaba el agua, se secaba la ropa y se reunía la familia. Encenderla era todo un proceso. Había que colocar el carbón, avivar el fuego y mantenerlo vivo durante horas. El olor a humo, el chisporroteo de la leña y el calor que extendía por toda la estancia creaba un ambiente inconfundible. Era un trabajo constante y una tradición que unía a generaciones. Las cocinas modernas pueden ser más cómodas, pero ninguna reproduce esa sensación de hogar y esfuerzo. Estas cocinas representaban el pulso de la vida doméstica, donde cada llama contaba la historia de una España resistente, sencilla y llena de ingenio cotidiano. Cada rincón de aquellas casas españolas contaba una historia de ingenio,
esfuerzo y vida cotidiana que hoy causa asombro. Si disfrutaste este viaje al pasado, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comenta cuál te impresionó más. No te pierdas el próximo descubrimiento sorprendente.